En el mundo actual, el desarrollo tecnológico ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y ha aumentado las expectativas de vida en la población humana. Hay que reconocer las ventajas que ha aportado el desarrollo de los medicamentos, el auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, los niveles de seguridad y confort alcanzados en los vehículos de locomoción y transportes, el desarrollo de los materiales de construcción y otros tantos avances. Paradójicamente, el desarrollo tecnológico también está produciendo grandes amenazas y deterioro para el medio ambiente y la calidad de vida. Esta es la doble moneda de cambio que sufrimos por el desarrollo tecnológico. Ventajas e inconvenientes ligados entre sí son dos caras de la misma moneda que hay que afrontar desde planteamientos científicos y solidarios, desde políticas y legislaciones adecuadas, desde el control y prevención de riesgos medioambientales. Esta doble situación la sufren no solo los seres humanos, sino también los animales que nos acompañan en este planeta. En este programa vamos a conocer a algunos seres vivos que están sufriendo el impacto del desarrollo tecnológico sobre su medio natural, y cómo un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga y Extremadura trabajan para ayudar a estas especies amenazadas. El proyecto que nos acaban de conceder, cofinanciados con fondos FEDER, versa sobre la mejora de la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción. En este sentido, el Parque Ornitológico El Retiro constituye un marco ideal, ya que en él existen 164 especies, muchas de ellas amenazadas y en peligro de extinción, sobre las cuales pretendemos desarrollar nuestro trabajo. Concretamente, el grupo de los cálaos es uno de los grupos clave en este sentido, puesto que de las 54 especies existentes a nivel mundial, 16 se encuentran recogidas en carácter de libertad o semilibertad dentro de este parque, y muchas de ellas se reproducen ya con éxito. Por no citar el ibis eremita, de los cuales existen en el parque 105 ejemplares, teniendo en cuenta que en la naturaleza, en libertad, existen tan solo 165 ejemplares. El ibis eremita pertenece a la familia de los ibis, y algunos de sus parientes son muy conocidos como el ibis rosado y el ibis sagrado. Los ibis son aves que viven formando colonias. Esto aporta ventajas e inconvenientes a sus individuos, como la protección en el gran grupo y en contra la facilidad y rapidez con que se propagan las enfermedades. Esto último coloca al ibis eremita en grave peligro de extinción. Las principales causas de su situación actual son 4. La persecución directa, las molestias que sufren las colonias de reproducción, la transformación de su hábitat y, por último, el uso de venenos o productos tóxicos en la agricultura. Nuestro grupo de investigación también ha estudiado a otras especies de aves que pertenecen a la familia de los crácidos. Los crácidos son un grupo de aves que pertenecen al orden de los galliformes, por lo que están muy relacionados con las conocidas gallinas, con la salvedad de que viven única y exclusivamente en selvas y bosques del continente americano. Así, un aspecto a destacar es que los crácidos necesitan de los hábitats de selva para sobrevivir, pero además las selvas necesitan de estas aves que actúan como verdaderos propagadores de sus semillas. Son aves muy populares debido a diferentes características de su biología. Entre estas podríamos destacar sus cantos, su plumaje y el hecho de que durante determinadas épocas del año los crácidos constituyen un porcentaje bastante elevado de la alimentación de las comunidades indígenas. A pesar de su popularidad, aún hoy día se desconocen numerosos aspectos de su biología, debido principalmente a que suelen habitar zonas de muy difícil acceso. Pero sin lugar a dudas lo que confiere un mayor interés a los crácidos es precisamente su alimentación vegetariana. Su dieta se basa casi exclusivamente en semillas. De este modo, estas aves actúan como
verdaderos dispersantes de todas aquellas plantas que conforman su alimentación y que forman la selva. Como ejemplo de la popularidad de estas aves, podríamos hablar de las flechas que utilizan diferentes comunidades indígenas. Aquí tenemos una flecha Yanomami y podemos observar cómo utilizan las plumas de la cola, las cuales son extraordinariamente rígidas, como estabilizadores de las flechas. Otro ejemplo lo encontramos en aquellas flechas que utilizan para pescar. En este caso son los arpones de las flechas los constituidos por el tarso de determinadas especies de la familia de los crácidos. ¿Cómo trabajan los científicos con estas aves para mejorar su estado de conservación? Hasta finales de los 80 se trabajaba en la cría en cautividad como una fórmula para la conservación de las especies. En la actualidad se intenta conservar no solo la especie, sino fundamentalmente el entorno donde vive. Muchas de las especies amenazadas en la naturaleza están inmersas en programas de cría en cautividad que resultan fundamentales para su futuro. Bien porque en la naturaleza hay pocos individuos ya de esa especie, o bien también porque los individuos que hay están genéticamente empobrecidos, lo cual puede provocar que sean más susceptibles a enfermedades, que sea más difícil para ellos resistir perturbaciones naturales como incendios o inundaciones. En fin, su capacidad de adaptarse a las dificultades ambientales se ha visto disminuida. Incluso en algunas especies su hábitat natural ha desaparecido completamente, con lo cual para sobrevivir precisan de un programa de cría en cautividad. Para desarrollar una parte fundamental del proyecto, algunos miembros del equipo de investigación se desplazaron hasta el estado de Amazonas en Venezuela, buscando uno de los lugares donde viven las aves con las que hemos trabajado, los crácidos. Partimos desde Puerto Ayacucho rumbo a San Juan de Manapiare, situado junto al río del mismo nombre y que en lengua indígena significa delfín. Para conseguir una mejor conservación de las especies, tenemos que tener en cuenta que forman parte de un ecosistema. Por ello, es necesario abordar los problemas relacionados con las distintas especies, tanto de animales como de plantas que viven, en este caso, en la selva. Normalmente se pasa por una fase intermedia en la que se está en semi-libertad, espacios grandes pero no totalmente abiertos, territorios de varias hectáreas, cercados, donde los individuos están relativamente protegidos de los depredadores, pero ya con suficiente espacio como para tener que alimentarse por sí mismos. Y posteriormente se realizan modelos por ordenador normalmente, de qué territorios geográficos son los más adecuados para reintroducir la especie. Aquellas zonas donde su hábitat sea más parecido al que tenían originalmente y donde se haya comprobado que las causas que provocaron su extinción en la naturaleza no están actuando allí. Esto no es fácil, pero hay muchos investigadores dedicados a estudiar este tema. Finalmente, se procede
a la suelta de individuos en la naturaleza, la reintroducción, que es el objetivo fundamental y final de cualquier plan de cría en cautividad. En el proyecto no podíamos olvidarnos de los seres humanos que viven allí, de su cultura, sus valores y sus problemas. En esta zona de selva habitan un mosaico de 15 etnias indígenas con sus propias lenguas. El plan era viajar a distintos poblados para entrevistarnos con los indígenas y sus dirigentes, compartiendo nuestros descubrimientos, nuestras preocupaciones y que nos expusieran sus problemas con el fin de ordenar las prioridades de futuras investigaciones. Aprovechábamos cualquier momento para conversar con los habitantes de este estado, como en esta ocasión en un vuelo que duró 1 hora y media desde San Juan de Manapiare hasta La Esmeralda. Nuestro proyecto de investigación se ha centrado en la conservación del medio ambiente. Hoy en día es indispensable, cuando pensamos en conservar el medio ambiente, abordar esta problemática desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social. Es necesario que abordemos nuevas metodologías de trabajo, donde distintos científicos, en este caso biólogos y expertos en educación, colaboremos para intentar acercar este conocimiento a todos los ciudadanos. Pero también es necesario que los destinatarios de esa investigación, es decir, los indígenas en este caso, o la población en general, también colaboren en este proyecto de investigación. Buena idea, profe, porque nosotros también nos tenemos interés de saber, de conocer, pues. Exacto. Y la investigación es conjunta, es la comunidad que ayuda y los especialistas que saben de esto. Sí, claro. Entonces, nos van a dar los instrumentos técnicos, pues, para hacerlo, ¿no? Sí, porque es mucho más mejor hacer, porque de ellos aprendemos nosotros y de ellos aprenden ustedes. Exactamente, es un aprendizaje mutuo. Sí, sí. De manera que todos estos resultados, todo lo que se aprende allí, va para la escuela, para los niños. De manera que en la escuela podamos hacer folletos, libros, videos, etcétera, etcétera. De manera que los niños aprendan a conservar el medio ambiente y a respetar las aves, ¿no? Sí, claro. De acuerdo al manejo que tiene cada una de las culturas, ¿no? Okay. Uno de los problemas que nos planteaban los indígenas era la escasez de alimentos. La alimentación es un problema de primer orden en la Amazonía. En los poblados más alejados, los principales recursos para la alimentación de la población son unos pequeños huertos que los indígenas denominan conucos. Para hacer estos huertos, los indígenas queman un trozo de selva. Paradójicamente, en uno de los lugares con mayor diversidad de vida vegetal, la tierra no es buena para la agricultura y los huertos suelen tener una corta vida, en torno a 2 años. Después, los indígenas deberán quemar otro trozo de selva para dedicarlo a la agricultura. Uno de los principales alimentos dentro de los vegetales es el mañoco. Este se produce a partir de una especie de yuca y lleva un proceso complicado para eliminar un líquido muy peligroso que es el arsénico. En estas imágenes podemos ver a una indígena trabajando para realizar el mañoco. Ellos van a hacer una sustancia que se llama morjuino, que luego ellos van a llamar, esto se lo van a echar para allá.
El mañoco es uno de los alimentos básicos y se utiliza de formas muy distintas, solo o con otros vegetales, y ocupa un lugar parecido al arroz, el maíz o el trigo en otras culturas. La caza y la pesca siguen siendo una fuente importante de alimentos para los indígenas. Y en estas actividades es donde surge con fuerza la problemática. ¿Cómo hacer compatibles sus costumbres y su alimentación con la conservación de especies como los crácidos? Existe una estrecha relación entre cultura y conservación del medio ambiente. No podemos olvidar que los distintos espacios que se creen necesario conservar, ya sea en los países con un fuerte desarrollo tecnológico o en los sitios más vírgenes, se han mantenido tal y como están en la actualidad gracias a la interacción de los seres humanos que han vivido en ellos. En esta línea, se puede hablar de una influencia de los indígenas en la configuración de la selva amazónica. ¿Qué influencia han tenido los pueblos indígenas en la conservación de las selvas amazónicas? Esta influencia de los indígenas en su medio natural está basado principalmente por sus culturas, o sea, sus bailes, sus costumbres, sus creencias, sus relaciones con su medio, con los animales especialmente y también con los otros indígenas. Y precisamente esta cultura es la que ha dado o ha permitido la conservación de estos espacios naturales. Si queremos proteger estos espacios, tendremos que proteger también la cultura. Y una forma para que pueda pervivir en la historia, si desapareciesen estos indígenas, sería incorporarla al sistema educativo. Para mantener el medio natural tal como lo conocemos hoy, necesitamos rescatar de los indígenas esos valores positivos que han permitido encontrarnos con ese medio natural hoy en día. Y esos conocimientos, esa cultura de los indígenas, transmitirla a las generaciones futuras. Las etnias indígenas que viven en el estado de Amazonas de Venezuela están constituidas por grupos pequeños de personas. Entre las etnias más numerosas están los Yanomamis, con unas 14.000 personas, y los Guajibos y Piaroas, con unas 10.000 personas. Pero hay 8 etnias con menos de 1.000 personas, y entre ellos están los Sáliba, que no llegan a 100. Ante esta realidad, creemos que es urgente proteger a estos pueblos e impedir que su cultura y valores desaparezcan. También debemos localizar y conservar los valores y relaciones de las distintas etnias con la selva, rescatando un conocimiento adquirido durante generaciones. Los ciudadanos de los países con más recursos deberían tener claro que invertir en conservar las selvas amazónicas es mantener su calidad de vida. Pero igualmente los habitantes de la Amazonía deberían tener claro que la conservación de la selva también es necesario especialmente para ellos. Conservar los crácidos y las distintas formas de vida del planeta Tierra es una responsabilidad de todos. Esperamos que las nuevas generaciones puedan seguir contemplando la belleza de estas aves y de las selvas amazónicas donde habitan.